Hoy tengo una súper invitada a mi podcast, ustedes ya la están viendo aquí, es Diana Rojas, la caleñísima ex candidata a la alcaldía, ha estado mucho tiempo en la política, en algún momento me hizo una propuesta que yo le dije, te enloqueciste, y aquí estamos para hablar de todo un poco. Diana, bienvenida a mi Bueno, podcast. Katy, muchas gracias a vos por la invitación y a todos ustedes por estar escuchando el podcast de Katy. Y aquí Las estamos. cosas para qué y no por qué. Y yo creo que Diana tiene un mensaje muy poderoso y por eso vamos a hablar de muchas cosas, pero primero, pues felicitaciones porque ganaron. Así es. Pero detrás de esas felicitaciones hay tusa, ¿o no? O sea, hay Claro. tusa política, uno, ¿cómo vive la tusa política? Bueno, pues han sido como, es como la tusa amorosa, ¿no? Eso todo tiene etapas, ¿no? Entonces, como cuando arrancó pues eso fue hace un mes que había que tomar la decisión, no hace un mes, no, hace 2 meses que había que tomar la decisión. Eso fue muy duro, fue muy duro. Y, y fue pensar que, pues digamos, pensar que era por el bien de la ciudad. De la Como ciudad. que porque hago política y eso no es como aquí pues por contarles o entrevistas, sino era yo también pensando eso, o sea, es decir, cuál es el objetivo de por qué me metí a hacer política. Y decía, aquí el interés individual pues no puede estar por encima del interés de la ciudad y uno tiene que entender que hay momentos que necesitaba la ciudad sin duda y es que el ego estuviera a un lado, no es fácil, no es fácil, sin duda. Yo le decía a Alejandro, bájate vos. Le decía, Alejandro, Claro, bájate vos, claro. O sea, y en algún momento esa fue la conversación, era como cuál de los dos. Y lo que me sentí tranquila fue que cuando tomamos la decisión, pues en su momento, fue porque buscamos un mecanismo y el mecanismo, pues digamos, fue la encuesta, todo eso que ustedes ya saben, y pues en eso ganó Alejandro. Y a mí hoy me siento muy bien que de haber mucha tomado esa gente, de haber decisión. tomado la decisión, y la gente en la calle también es impresionante. Es como, Diana, es increíble por vos, esto sin duda fue fundamental que hubieras llegado a la campaña de Alejandro y Alejandro pues tiene que reconocer todo el trabajo, todo, Y le entonces sumaste eso. bastante también, Sí, Alejandro. yo estoy convencida, estoy segura y le sumamos bastante, le sumamos bastante. Y también siento que fue una tusa colectiva. Ayer nomás, ayer estaba tardeando en un café y me coge una mesa, no los conocía ninguno y me decían, por vos votamos por Alejandro, pero es por vos, esto yo quería era votar por vos, era muy duro. Me fui para el Black Friday en Chipichape a comprar y, y me cogió una señora en tenis y me decía, yo iba a votar era por vos y voté únicamente por Alejandro y esto todavía tengo tusa, todavía tengo Bueno, tusa. es que al Entonces fue final había bonito. también un combo de los indecisos, ¿no? Que eran los Claro, que estaban con Diana y no sabían si sí, apoyaban a Alejandro sí. o no. Pero ahí yo creo que también la tusa colectiva iba mucho por lo que representa Diana Rojas, una mujer joven, una mujer que ha sido muy clara, una mujer que le hizo oposición y que le destapó, digamos, que esa olla podrida a esta administración, pero además también daba tusa porque era el tema de mujer y del Sí, apoyo a la mujer y de sí, cómo la mujer va a dar ese paso hacia atrás y otra vez claro. los hombres. Eso fue duro, o sea, pensar en eso. Sí fue duro, pero para mí fue importante el mecanismo. Porque, claro, era como que, no, es que Diana tiene que dar a un lado, tiene que dar un paso al lado porque es mujer o porque es joven o porque le falta que yo no sé qué o porque estudie que yo no sé qué. Y yo decía, no, estamos en igual de condiciones, en igual de condiciones. Yo tengo las mismas posibilidades de ser alcaldesa que Alejandro y los dos estamos en muchas encuestas, estamos en empate técnico. Entonces, para mí, claro que tuve esas conversaciones mil veces, porque para algunas personas que yo creo que Katy sí hace parte de ese machismo todavía que es muy fuerte también en la ciudad, muy fuerte. Entonces Eso había quiero gente que que era como, hablemos. había gente que era como que no te tenés que bajar. Y cuando yo le decía, sí, dime por qué, o sea, ¿cuál es el argumento? Y cuando el argumento era porque yo soy mujer o porque soy hijo, le dije, no, señor, porque aquí, o por capacidades o por experiencia, aquí los dos podemos tener capacidades y experiencia en distintos espacios, pero los dos tenemos las mismas posibilidades. Dame otro argumento. Y eso también me sirvió muchísimo y creo que sigue sirviendo y es para podernos sintonizar en cuáles son los verdaderos argumentos que van mucho más allá del tema de mujer, porque todos decimos, no, yo no soy machista. No, yo no soy machista, pero yo creo que Sí, o sea, ya viene entonces como en la era, educación de años de que se vuelve inconsciente ese machismo, sí, que es un sí. machismo inconsciente que hasta a las mismas mujeres les pasa, ¿no? Claro, una amiga cuando yo le hablaba del machismo que estaba por debajo de la mesa, me decía, no, es que no está por debajo de la mesa, está por encima de la mesa, Sí. está por encima de la mesa. Y en ese sentido, Diana, en una ciudad que es tan machista, ¿en qué temas hay que trabajar?
Hay que trabajar, bueno, digamos, las que no me voy a meter como para responder no en las prioridades de gobierno, pero me voy a meter en esto que me estás preguntando y Sí. es, hay que seguir abriendo camino y seguir abriendo camino. Es muy extraño a veces cuando uno habla de esto, porque mucha gente lo confronta a uno y le dice, pero abrir camino de qué? O sea, vos sos candidata, fuiste candidata a la alcaldía, Ujú, pues el camino ya está abierto. Le dije, no. Muchas cosas que hay que hablar de muchas más mujeres empresarias metidas financiando campañas políticas, ujú. una nueva generación de mujeres empresarias y emprendedoras donde nos tenemos que unir, donde tenemos que hablar también de cómo rompemos esos techos de cristal y por qué si es mucho más duro el trabajo silencioso que nosotras, digamos, hacemos como mujeres. Cómo hablar también de cómo abordar, digamos, las violencias de género que pasa en todo, digamos, yo lo viví desde a las mujeres cuando hacemos política nos dan mucho más duro que los hombres y nos critican mucho Sí. más. Si uno está Y eso despelucado, también si uno hace está que flaco, si uno muchas está... mujeres se frenen a la hora de hacer Sí, política. mucho. Digamos, un tema de financiación muy fuerte y cuando uno ya está en la palestra pública es... hay un tipo de... nosotros lo revisamos en el tema de redes, se sienten con más derecho de insultarlo a uno. Es una vaina que está, Ok. digamos, ahí está por, de nuevo, es una vaina muy, muy invisibilizada, pero la forma en la que existe violencia es mucho más fuerte para uno como mujer, mucho más fuerte, ¿En qué desde sectores? todos, ¿En todos? en todos los sectores de distintas formas, en todos los sectores de distintas formas. Ujú. Hay un sector que piensa que desde el consejo el consejo de tú deberías hacer qué, eso le toca a uno mucho más. La gente se siente con mucha más posibilidad de decirle a uno qué tiene que hacer con su vida que los hombres. Sí, se creen con más derecho de decirle a Se crea más uno, de- ajá, sí, eso lo vimos muy fuerte, digamos, en el tema de redes. Lo otro ya de gente que por qué te pones, que por qué no te pones, que por qué en te tu vida suelta que en la privada. vida, que por qué te pones esto, que por qué te ves así. Hubo entonces, digamos, muy fuerte también como en el tema de apariencia. Eso es mucho menor en el caso de los hombres. Y, y un gran porcentaje también que se siente que se siente también con el espacio de poderle decir a uno qué le falta o qué le falta, digamos, en tema de capacidades. Entonces, claramente, eso hace parte también de uno entender que ese tipo de cosas no son naturales y uno no tiene por qué normalizar ese tipo de cosas. Y también fue muchos de los debates que di y que sigo dando en estos espacios, que abrimos espacio para nosotras, las mujeres. Alguien me decía en algunos de los debates más fuertes que tuve estando como candidata a la alcaldía, cuando un señor me dijo que me pagaban para yo irme a estudiar, y entonces alguien en medio, cuando yo salgo a decir, es que ninguna persona, digamos, pero especialmente son hombres mayores, que dicen, no, es que tú tienes que, y entonces alguien, Todavía te falta, todavía te falta, entonces cuando yo, digamos, salgo a hablar de esto, alguien me escribía, es que tómalo como un consejo, tómalo como un consejo. Entonces, lo que me he dado, lo que uno se da cuenta cuando uno trabaja estos temas de género es que lo más duro es que se naturaliza este tipo de cosas y no nos damos cuenta que es una violencia basada, pues digamos en el caso mío en tema y es política. violencia psicológica al Sí, final. claro, y eso no le pasaba, eso no le pasa a los candidatos hombres. Entonces, pues ya no voy a volver a los nombres de los candidatos ni nada, pero si tú cogías a los candidatos, habían candidatos con todas las posibilidades de ser alcalde, mayores, 40 años mayores, 30 años mayores que yo, que no habían estudiado ni siquiera, que apenas estaban graduando del pregrado, que se acaban de graduar del bachillerato, bueno, y con otros, digamos, sin experiencia, nunca haber estado, y ninguno le decían. Lo que pasa es que cuando hablamos de esto, mucha gente le dice a uno, no, lo que pasa es que no se hable del tema de mujer, que no se hable el tema de que no se hable de estos temas de mujeres. Y nos dimos cuenta también que las mujeres hay un grupo de mujeres, hay un grupo de mujeres poco receptoras también de estos temas. ¿Así? Sí, muy, o sea, hablar de un tema de género todavía sigue costando mucho en Claro, la lo que ciudad, pasa es que sigue siento que ahí costando. también cuando hablamos del tema de género, hablamos del tema de Sí, mujeres, pues sí, hay varias ramas, ¿no? Entonces está el feminismo sí, no sé, radical, está el sí. otro feminismo que es un poco más laxo, están las mujeres que siguen siendo muy de entorno masculino y que, estas viejas ahorita vienen otra vez a hablar de estos cuentos, porque
por esa misma razón surge este podcast, porque hay muchos temas que tenemos que tocar sin llegar a extremos. Sí, O de sea, acuerdo. Y yo creo que el camino es no generalizar, pero sí también siento desde lo muy positivo y me hincha el corazón, es que ujú, estamos abriendo camino que muchas más mujeres se quieran meter en política. Ustedes, yo les voy a decir que de lo más lindo de este cuento es salir a la calle y que me agarren las niñas como entre los 8 más o menos, como entre los 8 y los 15 años que me agarren y me abracen y me digan, yo la seguía, yo le decía a mi mamá que votara por usted, yo le decía a mi papá que votara por usted. Es muy lindo cuando la gente le entrega a uno esos ojos de esperanza. Y yo lo que siento que hoy está pasando en la ciudad. Y entonces la gente le va diciendo a uno, y entonces de aquí vamos a hacer las cosas y dentro de 4 y dentro de 8 y tenemos que hacer esto y tiene que ser una visión de ciudad y vamos a pensar. Y yo y digo, que no va ya, a ser fácil, pero que se siente como que el cambio de energía, o sea, hay sí. como una energía diferente, porque veníamos de una energía muy tensa. Sí, y no va a ser fácil lo que estás diciendo, Katy, pero esto es entre todos. Entre todos tenemos que empujar a esta ciudad para que le vaya bien, todos desde donde estemos, desde el sector privado, desde lo público, desde el trabajo social, desde donde estemos tenemos que empujar la ciudad. Y me ha pasado cosas como en estos días me llamó un señor y me dijo, yo tengo unos amigos que queremos ser voluntarios para ser profesores de inglés, hágale. De En estos una. días me dijo, en estos días alguien me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos un grupo de personas que trabajamos con temas ambientales y tenemos, eso es lo que hay que hacer. A veces pensamos que todos los problemas los tiene que solucionar una persona o los tiene que solucionar la alcaldía y no, sin duda las cosas se tienen que hacer desde la alcaldía, pero todos Todos como podemos ciudadanos, sumar y todos podemos todos aportar. podemos sumar. En estos días me vi con unas mujeres hermosas, emprendedoras, que estaban así, estaban lanzando una marca y yo estaba ahí en ese cafecito y me dicen, venga, nosotros la apoyamos, sabíamos, pues te conocemos. Y yo las seguía a ellas por redes Yo te voy a también, yo apoyar las seguía con por mi redes. tónico Sí, para que cuando estés llegué, siempre cuando llegué le dije, yo quiero el tónico. Le tengo que hacer un video de contarles es el caso del tónico. Pero, pero entonces me decían, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo apoyamos? Y entonces, y es decir, uno, hay que hablar bien de la ciudad. O sea, todos tenemos que hablar bien de Cali. Hay muchas cosas que no nos gustan, Ujú. pero tenemos que hablar bien de Cali. Esa es la forma también en la que cambiamos, en la que construimos ciudad. Y una de esas mujeres decía, pues además como ya cumplí, tengo 36 años. Antes Y no siempre vas a decía, decir que estás tengo vieja porque yo tengo 35. 36, me hace el favor y respetaba a la No, generación. de la misma generación, de la misma Me hace el generación. favor no respetaba a Y la generación. no, es de la misma generación. Es que como en campaña siempre se tengo 35, entonces ya te iba a decir 35 y me acordé de cumpleaños hace un mes 36. Y entonces ella le decía a las otras, y es como, no, yo tengo una fundación o conozco una fundación donde se puede ayudar, yo no sé qué. Siempre hay cómo ayudar, siempre hay cómo ayudar. Siempre. Entonces ese es el camino. ¿Y el para qué es eso? Para que seamos mucho más solidarios también. Ese mensaje me gusta y ese mensaje es muy bonito. Y ahora, ¿para qué se hizo todo esto? ¿Qué viene? ¿Qué ¿Qué va a viene? hacer Diana Rojas? Lo mejor está por venir. ¿Y Ay, Dios mío. viene trabajar, voy a dar pistas. O sea, no me vas a tirar la chiva. Vamos a trabajar, no, porque también está en construcción. Ok. Pero vamos a trabajar muy fuerte para que podamos consolidar y que voy a estar ahí trabajando para articular toda esa visión de ciudad, esa visión de Ujú. mediano y de largo plazo, una visión que hoy necesita como ciudad que todos nos montemos. Aquí vamos a estar, hay que trabajar muchas cosas en los 4 años, pero hay Planeación. que pensar en que hay que estar, claro que hay que planear. Yo soy planificador urbano, yo soy economista, soy planificador urbana, pero va mucho más allá de eso, de las cosas que hay que hacer en el corto plazo, que es plan de ordenamiento territorial, ese tipo de plan de desarrollo, esto es plan de ordenamiento territorial, pero es más allá de eso, es pensar en cómo articulamos todos los temas importantes de ciudad, que no solamente es un tema urbanismo, sino también un tema de educación, de cómo pensamos en esta ciudad, el Ujú. desarrollo económico y cómo tenemos esa visión en el mediano y en el largo plazo. Entonces estamos en ese proceso y también consolidando que podamos tener un espacio donde podamos todos apoyar para que seamos una ciudad, que seamos mucho más solidaria, pero también pensando desde lo político en esa ciudad que se consolida y que es un derrotero para pensar en cómo desde el centro se construye país. Muchas cosas. Y en 4 años, Diana Rojas se lanza nuevamente a la alcaldía. En 4 años hay que trabajar estos 4 años, hay que trabajar estos 4 años. Pero les voy a contar Así de en un momento voy a frente como trabajar nos en 4 años, voy a gusta. trabajar en 4 años. Y entonces,
pero esto para decirles también que yo Me estás arranqué dando respuestas campaña. muy políticas Estoy de reina, o no, sea, no, 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 no. no, estoy hablando con la verdad. Lo que pasa es que hay cosas que todavía no están, estamos en Bueno, proceso de construcción. Pero entonces, un momento dije, yo ya no quiero hacer más política, no sé sí, qué. Claro, uno termina muy nervioso. no Y después terminaste. dije, no, pues esto es una vaina que a uno le encanta. Ya, y yo amo profundamente esta ciudad y amo profundamente la política. Yo hago más política porque si hay algo en lo que vibro, es que no puede ser posible que hay un montón de politiqueros, de bandidos y corruptos y que nos tengamos que quedar callados y que la ciudad la tenemos que seguir defendiendo y el país también. Entonces ahí vamos a seguir construyendo este proceso político, Muy bien, me que parece muchos de ustedes me han apoyado y que hoy lo más bonito también es que no solamente hemos consolidado un liderazgo local, sino un liderazgo nacional. Y sí. eso es hecho en Cali, hecho a pulso y hecho por todos ustedes, porque yo no seré una realidad política sin ustedes, así que muchas gracias. Pues Diana, gracias, gracias por todo eso que has generado, por todo lo que has despertado, por ser una mujer que inspira, por ser una mujer exitosa, por ser una mujer que no le teme a decir las cosas y porque le estás abriendo camino a muchas mujeres y a muchos jovencitos también, que eso es lo importante, que los jóvenes quieran hacer política de una manera correcta. Ese Así es. mensaje final para esas personas que nos están viendo y que a veces se preguntan, ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será que debo seguir? ¿No debo seguir? ¿Me debo hacer un lado? ¿Qué? Siempre es para aprender, siempre es para aprender y que nunca se nos olvide que aquí un poco más desde, esa es otra charla que tenemos que tener, Esa puede ser con vino. esa puede ser, esa es otra charla, pero, pero es muy importante siempre que sigamos trabajando en la construcción de cada uno de nosotros desde el interior y que nunca se nos olvide que lo que más nos molesta a los otros es lo que se nos está reflejando de nosotros mismos. Así que el para qué siempre lo más valioso es que nos está enseñando y que nos está preguntando qué es lo que tenemos que aprender para que seamos mejores. Gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias de verdad por confiar en este proceso. Y muchos éxitos. Gracias. Muchos, muchos Muchas éxitos gracias, en todo lo que se con viene. toda. Y acá te espero siempre. Esta es tu casa, este es tu edificio. Ay, gracias, Katy, muchas gracias, muchas gracias. Yo me había desconectado un mes y esta es la primera entrevista, entonces estoy feliz. Muchas gracias, gracias.